inicio, cuando estábamos haciendo las pruebas. Es un placer para nosotros tenerlo en medio de tanta contingencia, en medio de tanta situación atípica que nos ha tocado vivir, pero que en medio de todo esto negativo ha dejado aspectos muy positivos y es como, por ejemplo, este acercamiento que nos ha permitido conocer trabajos tan importantes y de investigadores tan importantes como ustedes. A pesar de la distancia, a pesar de estar en esta cuarentena, pues estos espacios han permitido aprovechar estos convenios, hacer uso de estos convenios y generar ese tipo de relaciones académicas que permiten que nos contemos experiencias y que nuestros estudiantes también se actualicen y conozcan nuevas ramas, nuevas posibilidades de profundizar, de hacer, de empezar a ejercer. Entonces, es un placer para nosotros. Un saludo muy especial a quienes ya están conectados. Por aquí hay varios docentes de UNISAR también, el doctor John Jairo Betancourt, el docente Jorge Mario. Bueno, a todos muchas gracias. Es difícil, como les decía, abrir micrófonos para todos, pero la idea es que podamos interactuar ahorita a través de unas preguntas. Los dejo con nuestra comunicadora Erika García. Gracias por estar con nosotros también, por todo el apoyo siempre para Proyección Social y las conferencias. Y bueno, un saludo muy especial, Erika. Bueno, muy buenas tardes, doctor Urso, doctor José, qué bueno verlos, así sea por este medio, qué bueno que todas las personas sigan acompañando pues estas charlas virtuales. Sabemos que acomodarnos a esta situación no ha sido fácil, pero hemos tenido grandes invitados. Hacerles la claridad, recuerden que las preguntas son a través del chat y que las personas que estén conectadas a través del Facebook pues pueden hacer preguntas también ahí a través de los mensajes y ya las transmitimos directamente pues al doctor Urso aquí en la sala. Yo creo que ya Jaime Andrés se encargó de darles la bienvenida, doctor Urso, qué bueno verlo. A veces por ahí estamos en contacto, compartiendo cositas y de nuevo bienvenido a UNISAR y ojalá les guste mucho esta presentación. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todo el Corporativo Universitario Santa Rosa de Cabal, a UNISARC, que realmente me siento muy a gusto, muy contento cuando voy a visitarlos y he tenido el gusto de estar con Jaime, con el doctor Jairo también, que lo acabo de ver por ahí, y obviamente con Erika, y a la señora rectora también, con mucho afecto, y agradezco también a mi coordinador de la licenciatura, el doctor José Gómez, por estar presente aquí. Y bueno, esto es, como lo mencionaron, es algo muy importante. Lastimosamente tuvo que pasar esto para que se abrieran estas, o le diéramos potencialidad a estas tecnologías. Pero bueno, vamos a trabajar y vamos a hacer lo mejor posible y a echar para adelante. Claro que sí, claro que sí. Y como lo hablábamos, Erika, estos espacios han permitido, en medio de tanta contingencia, acercarnos más y suena paradójico, pero nos hemos acercado más un poco, ¿no? A lo que ustedes hacen y lo que nosotros hemos realizado. Entonces, es un placer tenerlos y que bueno, que ahora mismo tenemos conectados en Argentina. Por aquí había un saludo de algunos colegas de Argentina de algunas universidades. El doctor Lucino estaba también invitado. Entonces, bueno, esto permite también esa internacionalización de ambas universidades y que conozcan lo que se viene haciendo. Pues sí, pues nada, muchísimas gracias y en el momento en que tú me digas... Perfecto, doctor. Yo creo que podemos, recuerden que pueden preguntar a través del chat, realizan las preguntas y al final se las vamos a transmitir al doctor Urso para que él dé respuestas a los interrogantes que puedan surgir. Gracias a quienes ya estamos, 37 personas en sala y en Facebook también ya estamos en Facebook Live de UNISAR. Entonces, doctor, esta es su sala, esta es su segunda universidad, si me permite decirle de esa manera. Estos son sus estudiantes, este es su gremio, aquí estamos. Gracias, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar con un tema que considero muy importante. Mi formación es médico veterinario y doctor en patología. Las especies que yo tengo más manejo con ellas son los bovinos y son los equinos. Entonces, no sé por qué. Ok, perdón. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Cabe destacar que dentro de una especie, en este momento vamos a hablar de los caballos,
existen diversos especialistas. Tenemos colegas que trabajan única y exclusivamente o tienen mejor desempeño en la cuestión de claudicaciones, algunos compañeros que se dedican más a la cuestión de cirugía, básicamente en sistema gastrointestinal, algunos otros colegas que trabajan única y exclusivamente con boca, con procesos patológicos de los dientes, de la lengua. ¿Ok? ¿Por qué? Pues por el uso quizá inadecuado de los filetes, de los frenos o de lo que se vaya a utilizar en el momento de trabajar con los caballos. El objetivo principal de esta charla es el de proporcionar al médico veterinario los fundamentos y las técnicas de una buena necropsia. El saber qué equipo y qué instrumental es el necesario y los protocolos de cómo se deben de coger las muestras para un estudio de microbiología, histología, citología, toxicología y parasitología. También tener en cuenta una descripción sistemática de cómo debe de realizarse una necropsia, cómo se tienen que hacer las incisiones, por qué se tienen que hacer, el tipo de aberturas en las diferentes cavidades y la observación de los órganos, obviamente de cada uno de los sistemas. Y enfatizar mucho en la importancia de un informe de necropsia. Mencionar que la necropsia es un método diagnóstico reglado post-mortem y el cual se debe de realizar e interpretar correctamente y nos va a ofrecer muchísima información. Y esto no solamente nos va a dar la causa de la muerte. Recordar que también existen, bueno, hay muchísimas especies que posiblemente la causa que pueda ser sí puede haber sido por una cuestión individual que solamente afecte a un equino o que afecte a varios. ¿Okay? Recordar que existen bastantes enfermedades infectocontagiosas. ¿Okay? Lo ideal es de que la necropsia sea realizada en un sitio adecuado. Obviamente por cuestiones orográficas, cuando el animal muere en una finca, no es tan fácil el poder llevarlo. Sin embargo, pues si es posible llevarlo a una institución universitaria o a un sitio que esté catalogado o que esté dentro de los parámetros que pueda realizar este tipo de trabajos y que lo realice un anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque para eso existen o existimos especialistas en pequeñas especies, en grandes especies, en animales de producción, en fin, en diferentes áreas. ¿Ok? Muchas veces es complicado por la cuestión del transporte, el coste mismo de ellos. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Colombia, en la parte central, en el eje cafetero, y muchas de las carreteras son muy sinuosas y obviamente también por la lluvia el transporte y el desplazamiento suele ser muy complicado. ¿Ok? Realizar esta necropsia lo antes posible, ¿ok? Así como la toma de los análisis que vayamos a realizar. Muy importante en días calurosos. ¿Por qué? Porque si tenemos a un animal que no está mínimo bajo la sombra en un árbol o si lo pueden tener en alguna cuadra, pues los fenómenos de autólisis serán mucho más tardíos y nos va a permitir realizar una necropsia adecuada y no nos va a enmascarar las posibles lesiones. ¿Ok? Otra cosa muy importante que hay que hacer es trabajar en conjunto. Tanto el clínico o el responsable de la finca o el responsable de los caballos, debe de haber esa comunicación muy estrecha con el anatomopatólogo. ¿Para qué? Para que el informe que se vaya a realizar, que en su momento se dará al dueño, pues sea lo mejor posible. ¿Por qué? Porque posiblemente a lo mejor esta persona es dueño de 4, 5, 10 o 20 caballos más y esa patogenia puede ser de rápido contagio y nos va a causar mucho más problemas, obviamente económicos a tantos. ¿Ok? Una cuestión también muy importante, en los caballos que, por ejemplo, se tienen en Colombia, los caballos que son de trocha, de trote,
muchos posiblemente tengan un valor económico altísimo y muchos de ellos estén asegurados. ¿Ok? Muchas de las aseguradoras, o casi todas, o todas, te exigen que esta necropsia sea en un lugar especializado. Lo más cercano, pues, puede ser en una institución universitaria y que la necropsia sea por una persona que sea colegiada y que sea un patólogo, que sea veterinario, pero que sea patólogo. ¿Para qué? Para que este peso de este diagnóstico sea lo suficiente para que cause el efecto necesario a la aseguradora y por ende al dueño. ¿Ok? Un error muy común es la falta de tiempo o que en muchas circunstancias la recolección de las muestras no es la idónea o por cuestiones de trasladarnos no podemos ir a ese sitio, tampoco nos puede entrar ese animal, le pedimos a X persona que a su buen entender coja un trozo de hígado o de pulmón o de riñón porque pensamos que eso es, y sin embargo la muestra que nos llega o que nos remiten no es representativa. Una cosa también muy importante ahora con la nueva tecnología, yo creo que todo mundo tenemos un teléfono inteligente y todo mundo tenemos una cámara y podemos hacer las fotos que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque estas fotos pueden viajar por cualquier parte del mundo, por el WhatsApp, y tenemos un posible diagnóstico, aunque sea por ver el tipo de lesiones macroscópicas. ¿Ok? Es examinar y tomar muestras del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, digestivo, linfoide, urinario y sistema nervioso central, siempre y cuando sea necesario. ¿Ok? Con cierta frecuencia, la patología, y más en esta especie en caballos, suele ser muy complicada. Muchas veces las lesiones microscópicas no son muy evidentes y hay que tener muchísimo cuidado. Y otro problema también muy recurrente es que debemos diagnosticar, debemos hacer un proceso muy meticuloso porque algunas enfermedades o la causa de muerte fue causada por algún agente secundario, ¿ok? Pero no damos con el primario. Recordar que si este animal está inmunosuprimido, puede entrar otro patógeno que empieza a causar más infecciones o más daños y eso es lo que nosotros diagnosticamos, aunque no vemos si realmente el problema primario fue un virus, fue un parásito, fue una bacteria. Entonces hay que ser muy meticulosos. Y otra cosa también muy importante es de que existen bacterias enterotoxigénicas como es Clostridium, como es E. coli y que también nos pueden enmascarar lesiones. Nos pueden causar hemorragias, en pericardio, nos pueden causar necrosis, en fin, bastantes alteraciones. La correcta interpretación de unas lesiones macro y su integración con un cuadro clínico nos va a permitir un diagnóstico definitivo. Una correcta realización e interpretación de la necropsia es fundamental para determinar qué tipo de analítica solicitar. Esto nos va a ayudar como un estudio paralelo y complementario y cómo debemos de enviarlas. ¿Ok? Estas muestras que vayamos a realizar a los diferentes departamentos de bacteriología, toxicología, pues deben ir con una historia clínica y si es posible, pues con unas fotos macro. Y también, si es posible, con una suposición de la posible causa de muerte que nosotros creamos. ¿Ok? Lo que les había comentado, las fotos de gran utilidad. Pues nada, tenemos lo que les había comentado. Dentro de la misma especie tenemos especialistas o subespecialistas que trabajan en problemas en piel, en cascos, en cojeras, en problemas respiratorios, digestivos, neurológicos, y es muy agradecido el trabajar con colegas clínicos que realizan un trabajo estupendo y con cirujanos, que también en Colombia tienen cirujanos de primerísimo mundo, son excelentes. ¿Ok? Para la necropsia eficaz hay que conocer la técnica, una técnica arreglada y realizarla de forma correcta. Importante que así se haga. ¿Ok?
el reconocimiento de las características normales de los órganos, saber cuando este tipo de cambios o autólisis son normales o cuando es realmente un proceso patológico. ¿Okay? Realizarla lo antes posible y mantenerlo en un lugar fresco para evitar lo que les había comentado, la autólisis. Cadáveres u órganos en congelación producen artefactos tisulares. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, de que si se tiene en congelación, nos va a enmascarar también el tipo de lesiones en las células. ¿Okay? No tener un diagnóstico preconcebido ni hacer la necropsia buscando solo eso. Algunas veces pensamos, lo que les había comentado, es que se murió porque traía un moco bastante espeso y de una coloración marrón. Entonces, pensamos que es un proceso respiratorio. Y lo que les había comentado, vamos a revisar intestino, vamos a revisar cerebro, vamos a revisar hígado, vamos a riñones. ¿Por qué? Porque posiblemente el problema principal esté ahí. ¿Ok? Y otra cosa muy importante, lo primero que todo son ustedes. Y aprender, bueno, yo creo que ahora por las cuestiones del COVID, los guantes y el cubreboca, ya es un implemento con el que nos tenemos que vestir día a día. Entonces eso, el trabajar con guantes y con gafas también es lo ideal. ¿Ok? El equipo, el instrumental, pues pijamas quirúrgicas, botas, guantes de goma, de látex, guantes de palpación, delantales de plástico. En algunas ocasiones me ha tocado ir a alguna finca, no de trabajo, sino de visita para estar con los amigos, y sucede algún imprevisto y me he tenido que ver en la necesidad de trabajar pues con lo que hay. ¿Okay? Otra cosa muy importante es la forma en que vamos a recolectar las muestras. Todas las muestras que vayamos a incluir en formol al 10%, en frascos o en botes individuales, obviamente limpios y etiquetados. ¿Okay? Cada una de ellas con la parte representativa que llega. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa necropsia la hice yo, pero yo no haré el estudio histopatológico, lo hará un colega. Entonces hay que ayudarlo, no confundirlo, en decirle que en el frasco 1 va hígado y va pulmón, en el otro frasco va otro tipo de vísceras, y una cosa también muy importante es no mezclar vísceras torácicas con vísceras de cavidad abdominal. Cuando se sospecha de problemas de tuberculosis, de brucelas o alguna otra enfermedad infectocontagiosa y zoonótica, lo que les comentaba, el uso adecuado de mascarillas, de guantes, y decirle al propietario o al colega, oye, espera, yo no puedo trabajar así y tú tampoco puedes estar ahí. ¿Por qué? Porque sospecho de esta posible enfermedad, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo. Hay que protegernos, hay que esperarnos. ¿Por qué? Porque al realizarlo en condiciones no aptas, pues nos podemos contagiar nosotros y nos puede causar la muerte. ¿Ok? En esta imagen de hematoxina, el músculo, lo que podemos ver, alguna infiltración linfoplasmocitaria, y en la parte central de la foto podemos apreciar bacilos correspondientes a Bacillus anthracis. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Otro tipo de lesiones que también podemos encontrar es tuberculosis. ¿Ok? Y este es un tipo de tuberculosis también que podemos encontrar en equino, en el vaso. ¿Ok? Y estas son las lesiones típicas y características. Entonces, por favor, si no tenemos el equipo adecuado, no, esperémonos y hasta que tengamos pues lo necesario. Al corte lo que podemos ver es este tipo de calcium muy típico y muy característico de tuberculosis. ¿Okay? Con lo que nosotros tenemos que trabajar: un cuchillo, una chaira, una piedra de afilar, hilo de algodón, hilo grueso, ¿okay? Para realizar diferentes tipos de ligaduras, sierra, si es posible, alguna tijera, alguna cizalla, portaobjetos para realizar algún frotis, frascos de plástico, formol 10%, bolsas de plástico, de preferencia estériles, ¿ok?
Y antes de realizar la necropsia, conocer las muestras de tejido que serán recogidas para las diferentes pruebas analíticas. ¿Ok? Siempre tener en contacto un laboratorio de referencia para que podamos trabajar y que estas muestras lleguen lo antes posible. ¿Ok? Para una cuestión histopatológica, obviamente tenemos que tener en cuenta que el trozo representativo debe de ser de aproximadamente de 0,5 a 1,5 centímetros cúbicos. Obviamente esto deberá estar inmerso en formol al 10%. ¿Por qué hago hincapié en que sea de este tamaño? Porque debe estar inmerso o debe fijarse totalmente en formol para que posteriormente se vaya a teñir con la tinción rutinaria que es hematoxilina eosina. ¿Ok? Una muestra representativa. No traten de meter todo el pulmón en un frasquito, ni todo el hígado en un frasquito, porque no va a caber. Ojo, otra cosa muy importante, cuando nosotros observemos la lesión en el órgano, tratar de coger parte de la que creamos que está sana y parte de la que está afectada. ¿Por qué? Para poder, cuando hagamos el estudio histopatológico, veamos la parte, las células teóricamente sanas y las células teóricamente afectadas. ¿Ok? En órganos pequeños, realizar unos cortes para que pueda fijarse, para que puedan fijarse mejor con el formol. ¿Ok? Órganos huecos como es el intestino, tener mucho cuidado al cortar para no dañar la mucosa. El ciego, colon mayor, colon menor, identificarlas, de preferencia en frascos igual pequeños y decir qué parte es. ¿Ok? Trabajar con hieleras portátiles, con frascos, con diferentes tipos de tubos Vacutainer, con anticoagulantes, sin anticoagulante. Existen diferentes tipos de anticoagulantes para las diferentes pruebas a realizarse en los laboratorios y hay hisopos que son medios de transporte, el medio Stuart, que nos va a permitir también llevarlo en este medio de transporte para que cuando llegue al laboratorio pues se pueda hacer el cultivo necesario. ¿Ok? Un reconocimiento de las vísceras macroscópicamente, ¿no?, para poder empezar a ver en qué es lo que debemos realizar o cómo podemos tomar la muestra necesaria. ¿Ok? Siempre guantes, tenerlos a la mano. En la foto del lado izquierdo, donde vemos el hígado, vemos que también tenemos algunas pronunciaciones o algunos sobrecrecimientos, o vemos algunas áreas que no tienen la coloración o el aspecto o la turgencia propia del órgano. ¿Ok? Animales que llegan a ser desechados, que llegan a ser abortos, e igual, incidir, este potro cuando llegué, pues es un potro que había parido, pero nació muerto. Entonces también nosotros tenemos que ver y saber diagnosticar y decirle al dueño, a lo mejor el dueño no estuvo ahí en ese preciso instante, pero decirle al dueño si el animal nació muerto o nació vivo y posteriormente murió. ¿Ok? Para estudios microbiológicos deben ser recogidas muy asépticamente, ¿okay?, sin manipular lo menos posible y sin lavar los órganos, porque si no nos va a enmascarar resultados. Órganos huecos como son los intestinos, para eso vamos a necesitar los cordones, porque lo que vamos a necesitar es contenido intestinal. Y en su momento, si tenemos que llevar contenido gástrico, igualmente. No es tanto llevar todo el estómago, pero sí a lo mejor una parte representativa y parte del quimo que está en el estómago. ¿Ok? Lo que les había comentado, nunca mezclar órganos torácicos y gastrointestinales. Todo esto se debe de enviar en refrigeración y etiquetado. ¿Ok? Para cuestiones toxicológicas, similar al bacteriológico, debemos enviar contenido gástrico, intestinal, muy importante, y
también coger hígado, riñón y si es posible sistema nervioso central. Ojo, también es muy importante que nosotros sepamos la cuestión anatómica de cómo abrir un cráneo. En cada especie tiene su peculiaridad y tiene su forma de hacerlo, porque si no tenemos los conocimientos propios, pues lo único que vamos a hacer es destrozar el cráneo y al destrozarlo nos vamos a llevar el cerebro y no vamos a llevar absolutamente nada. ¿Ok? Para un estudio parasitológico, dichos parásitos pueden estar en alcohol al 70% o heces en bolsas individuales, las mantenemos en refrigeración para poder trasladarlo y que nuestro compañero parasitólogo pueda realizar su trabajo. ¿Okay? En algunas ocasiones, si unos estudios van a posteriori, pues se pueden fijar en formol al 10%. En cuestiones citológicas o en cuestión de una biopsia, pues de los frotis se deben de hacer de acuerdo al órgano que se tenga que realizar. ¿Okay? Los frotis sanguíneos o de fluidos, secar al aire libre o se pueden, si se tiene con alcohol, también se puede realizar. Esto lo digo para los colegas que trabajan en campo. Una forma también muy importante es de que la tinción de DIFQuick, que esto se encuentra a nivel mundial, nos puede ayudar bastante para poder hacer una tinción en primera instancia. ¿Ok? Citologías de masas u otros órganos parenquimatosos que son posibles tumores, igual, secar al aire libre, fijar en alcohol 70% o acetona y teñirlo con DIFQuick y posteriormente enviarla o enviar la masa tumoral si no es muy grande. ¿Ok? La historia clínica, pues obviamente tener siempre presente la edad, el sexo, la raza, tatuaje si es que lo tiene, o el crotal o arete, alguna marca representativa, los números de los animales que hay en el hato, las condiciones de manejo, tipo de alimentación, vacunación, desparasitación. Ahora que veamos unos casos clínicos, retomaré este tema de vacunación y desparasitación. ¿Ok? El protocolo de la necropsia que les estaba comentando, un examen externo, incisiones iniciales, una apertura de cavidad torácica, obviamente examinar los órganos, examinar tráquea, abertura y evisceración de cavidad abdominal, apertura de cavidad pelviana o pélvica, apertura de cavidad craneana y espinal siempre y cuando sea necesario, examen del caballo eviscerado, si es necesario también revisar globo ocular, cavidades nasales y senos paranasales si es necesario. ¿Ok? Todo esto para un informe de necropsia. ¿Por qué? Porque esto se tendrá que entregar al propietario o, en su caso, a la aseguradora. ¿Ok? Vamos a comenzar con unos casos. Creo que voy bien de tiempo, son algunos. Esto es un potro de 5 días con una hernia escrotal y lo que vamos a ver es, al hacer la incisión, pues una hernia precisamente, y lo que vamos a encontrar ahí son parte de las asas intestinales. Y ahora, ¿cuál es la posible causa de muerte? Pues existen muchas teorías o podemos ir empezando a descartar posibles causas y lo más probable que pueda ser es por un shock endotóxico. ¿Por qué? Por la estrangulación de estas vísceras empieza a producirse toxinas, viajan por vía sanguínea y pues el animal morirá. ¿Ok? Algún otro tipo de problemas también podemos encontrar los vólvulos o torsiones y vamos a ver este tipo de coloración. Ahora, cuando abrimos, nosotros lo que vamos a hacer es, para enviárselo al estudio histopatológico, una muestra representativa de la parte de la mucosa que está normal, la cual la podemos ver del lado izquierdo, a la parte que está necrosada. Entonces se ve claramente una línea divisoria y nosotros lo que tenemos que tomar es una muestra representativa sin dañar la mucosa. ¿Ok?
Torsión de colon suele ser muy recurrente por problemas de cólico, ¿ok? Entonces vamos a ver también este tipo de lesiones. Aquí ya no se puede ver, no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, insisto, en Colombia tienen cirujanos excelentes, magníficos. Otra cuestión que nosotros vamos a ver y que vamos a abordar, problemas neumónicos. Ver la coloración, saber de qué tipo o cuál es la coloración normal, el tipo de bordes que debe de tener un órgano, si son normales, si están aumentados, si puede presentar una atelectasia, si puede presentar algún edema, es que es muy característico. Hacer cortes para ver si vamos a encontrar algún tipo de líquido o secreción. ¿Ok? Ahora, histológicamente lo que nosotros vamos a ver, esto es un corte histológico con hematoxilina y eosina, lo que les había comentado. En la parte central está la parte afectada, sin embargo, a las orillas de la fotografía podemos ver pulmón que teóricamente está normal, aunque vemos zonas de atelectasia y congestión. Pero lo que más nos llama la atención es esta lesión típica y característica, un foco necrotizante, y lo que vamos a la orilla de esto, pues van a ser células típicas características inflamatorias y posiblemente encontremos macrófagos y neutrófilos. ¿Ok? A mayores aumentos, la parte central que vemos aquí, totalmente hay lisis celular. No vamos a encontrar nada, pero esto es lo que nosotros tenemos que pedirle a la persona que nos vaya a remitir la muestra, que sea representativa, que no me vaya a mandar pus de el posible granuloma o el posible absceso que hay en pulmón, porque lo que voy a ver es detritus celulares. No voy a ver absolutamente nada más y mi diagnóstico pues será erróneo. No te podré decir de qué murió el animal porque no me enviaste o no me enviaron las muestras adecuadas. ¿Ok? Vamos a seguir con más imágenes. Este tipo de imágenes las estoy poniendo para cambiar de caso en caso. Este es un caballo tordo muy bonito en la Real Escuela Ecuestre en Córdoba, en España. Bueno, comenzamos con un potro árabe macho de 4 días de edad. Presentaba debilidad, disnea desde que nació. Ojo, tenía 4 años de vida solamente. Frecuencia cardíaca alta, fiebre, mucosas hiperémicas, petequias multifocales, un tiempo de llenado capilar mayor de 2 segundos. A la auscultación presentaba ronquidos y crepitación. Macroscópicamente se observaban pulmones firmes con edema, una hepatización roja a grisácea, que es cuando podemos decir que existe un problema neumónico, de acuerdo al tipo de hepatización. ¿Por qué? Por el tipo de color que podemos observar en las lesiones. Histológicamente lo que nosotros vamos a ver es una atelectasia, ¿ok? Un fallo en los alvéolos. Lo que vamos a ver es que no está un árbol bronquial adecuadamente visto, ¿ok? Y cuando hacemos un mayor acercamiento, pues nos vamos a dar cuenta de que existe un colapso difuso y vamos a presenciar también en la parte interna de los bronquios procesos de fibrina. Y eso que nos va a decir también, pues el tiempo posiblemente o el posible agente que nos esté afectando. ¿Ok? A mayores aumentos vemos una hiperplasia difusa de neumocitos y lo que les había comentado, presencia de hilos o membranas hialinas, algunas células multinucleadas y macrófagos. Pero nos podemos apoyar o le pedimos pedir al laboratorio que nos pueda ayudar con algunas tensiones que son específicas. Una de ellas es la tensión de Mayori, que nos va a permitir precisamente ver este tipo de estrías o este tipo de lesiones o de fibrina que lo vemos en estas áreas que se ven un poquito más azules. ¿Ok? El diagnóstico morfológico fue por una neumonía intersticial subaguda grave
con membranas hialinas intraalveolares e intrabronquiales, atelectasia pulmonar, y esto es muy típico o muy característica de una enfermedad neonatal de la membrana hialina o un síndrome de dificultad respiratoria, que esto también se ve muy reflejado porque la sustancia surfactante no ha sido lo suficientemente buena o ha sido distribuida dentro de los pulmones y nos va a causar este tipo de problemas. Diagnósticos diferenciales por Rhodococcus equi, por herpesvirus tipo 2, por alguna endotoxemia o por Pneumocystis carini. ¿Okay? El siguiente caso es un macho castrado, bueno, fue un macho castrado, cuarto de milla, de 15 años de edad. Otra cosa muy importante que ustedes lo deben de saber, y seguramente lo saben, algunas enfermedades en bovinos, en equinos, en perros, en gatos, son propias de la raza. Otro tipo de patologías son propias del sexo y otras de la edad. ¿Okay? En el examen clínico presenta una frecuencia cardíaca respiratoria normal, prácticamente, ¿ok? Sin embargo, presentaba una ictericia severa, una orina oscura, poca motilidad intestinal, no fue vacunado. Aquí retomo lo que les había comentado anteriormente de lo de la vacunación y desparasitación. Dice que no vacunó, no hubo antecedentes de cambio de alimentación, medicamentos, viajes o exposición a otras toxinas. A mí me ha tocado varias veces que cuando empiezo a hacer el informe o la recepción del cadáver, le pregunto al dueño o a la persona responsable del animal que si fue vacunado, que si fue desparasitado, porque obviamente todo esto debe ir reflejado. Y muchas veces me juran y me perjuran que ese animal estuvo vacunado, desparasitado y que estaba hasta con la bendición del Papa. Y cuando realizas la necropsia no es así, porque me ha tocado ver unas infestaciones parasitarias impresionantes. Y el dueño me juró y me perjuró que lo había desparasitado. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Okay? Diagnóstico macro. Tenía escasa cantidad de líquido sanguinolento en peritoneo, hígado pequeño y flácido. Esta era la coloración y la arquitectura propia de este equino, que realmente presentaba un daño tremendo macroscópicamente. Ahora, si nosotros vemos un corte histológico, ¿qué es lo que vamos a ver? De que no vamos a encontrar prácticamente una arquitectura normal de un hígado. Los hepatocitos pues se pueden ver contados. Existe una vacuolización enorme. Existe una congestión, aunque no está bien dicho que hay una congestión en hígado, pero sí vemos bastantes hematíes y sobre todo una hiperplasia también de conductos biliares. ¿Okay? Un diagnóstico morfológico, lo que les había comentado, una pérdida y degeneración hepatocelular. Y estas vacuolizaciones que vamos a ver, lo que vemos un poco más abajo, lo que les había dicho, la hiperplasia de los conductos biliares, que ya totalmente están pues devastados, destrozados. Y empezamos también a ver infiltrado de células linfoplasmocitarias. ¿Ok? Y según las lesiones macro y micro, la causa de muerte fue debida por una hepatitis sérica equina o enfermedad de Taylor. ¿Ok? Este está presente en todo el mundo y se puede observar en algunas ocasiones cuando se administran productos biológicos, como es el antitoxoide tetánico o botulínico, o por algún tipo de vacuna que llega a tener reacción. ¿Ok? Seguimos con un pony de 18 años. Presentaba apatía progresiva y pérdida de apetito, rigidez en la marcha y edema de los miembros posteriores. Presentó también una estenosis aórtica moderada sin aparente repercusión cardíaca, múltiples nódulos de mineralización
perdón, en el parénquima hepático, acompañado con una perihepatitis multifocal y probable secundaria, ojo, probable secundaria a la migración de larvas por Strongylus. Entonces estamos viendo que posiblemente hay, bueno, no que posiblemente, hay un problema que tenemos atrás que es un problema parasitario. Sin embargo, lo que nosotros vamos a encontrar también existe una criptorquidia bilateral. Ambos testículos no descendieron, sin embargo, marca mucho o llama mucho la atención el izquierdo por las dimensiones, que es bastante grande para ser un pony. Y encontramos lobulado de una coloración blanquecina, moderadamente firme, con focos de hemorragia y mineralización. Y lo que vamos a ver, pues, es este testículo que para muchos lo ven y esa arquitectura no es la propia. Lo vemos con esas crecencias que tiene muy bien delimitadas. Entonces nos podemos ir decantando por un posible tumor. ¿Ok? Al corte, lo que vamos a ver son estructuras que están bien muy delimitadas. ¿Ok? Y esto pues puede ser o se supone, o obviamente muchas veces por el tipo de lesiones que son típicas o características, se pueden saber o podemos decir que es un seminoma. ¿Ok? Igual vemos este tipo de tejido de neoformación típico y característico de este proceso oncológico. Ojo, también tener muy en cuenta lo que ustedes deben de hacer es de utilizar una regla. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir más o menos saber el tamaño de la lesión. ¿Ok? Y macroscópicamente, histológicamente lo que vamos a ver nosotros, pues obviamente totalmente una pérdida de la arquitectura de los testículos, no se ve absolutamente nada. Sin embargo, podemos destacar que existen células en mitosis, lo cual nos está mencionando o nos está indicando que es un problema tumoral. ¿Ok? A mayores aumentos también vemos algún desplazamiento del citoplasma, algunas vacuolizaciones y mitosis típicas y características de un seminoma. ¿Ok? Otra cuestión muy importante también que vimos o que se observó en este animal fue que si vemos una coloración, más bien una textura arenosa en la parte cortical del riñón, y eso también nos tiene que ayudar mucho. Recordar que tenemos que cortarlo y quitar la membrana, despegarla. ¿Ok? Perdón. Al corte, lo que nosotros vamos a ver es un precipitado mineral. Vemos unas calcificaciones entre los túbulos y también entre la membrana del glomérulo. Recordar también que existen las tensiones y nos vamos a decantar por un boncosa, que es una tensión típica y característica para ver precipitados minerales. ¿Ok? Este fue otro pony, hembra de 3 años, que presentó caquexia y en malas condiciones, muy deteriorado. Sin embargo, en riñón vemos, se observa una necrosis epitelial, intratubular, mineralización, nuevamente, fibrosis glomerular focal, sinequias glomerulares y fibrosis intersticial. Y aquí lo que vamos a ver, a diferencia del caso anterior, es un riñón absolutamente pálido. Pero si vemos la corteza, la vemos de tamaño relativamente normal, pero nos llama la atención la palidez de esto. No está también muy demarcado lo que es la zona cortical y la zona medular. ¿Ok? A mayores aumentos, ¿qué es lo que vamos a ver? Es de que en la parte medular vemos una congestión más acusada. Y lo que se diagnosticó en este caso fue Klebsiella X, que es un parásito que lo vamos a encontrar y entre los túbulos
Sin embargo, vean también que es una cosa muy característica cuando tenemos una presencia de cuestiones parasitarias, que vamos a encontrar eosinófilos. Es muy típico y muy característico. ¿Okay? Esta es una imagen muy bonita y pues nos está mencionando ahí la forma propia de cómo utilizar el cuchillo y hacer una incisión en riñón. ¿Okay? Este fue un burro, una hembra de 3 semanas de edad. Ojo, insisto en las edades, en las razas, que es muy importante. Una descripción general: se encontraba en decúbito y murió. Lo que vamos a ver, edema pulmonar, úlceras de aproximadamente 5 milímetros en mucosa gástrica y dentro de la vejiga una orina color marrón. Ok, un diagnóstico microscópico: existe una degeneración difusa, segmentaria y necrosis de fibras de músculo esquelético. Espero que más o menos sepan por dónde ya estoy hablando. Existe también fragmentación y condensación del sarcoplasma con pérdida de estrías y restos de eosinófilos. Y un diagnóstico morfológico: existe una degeneración miofibrilar de músculo esquelético. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta imagen es unas estrías totalmente con pérdida de continuidad, una pérdida de la arquitectura, con fibras musculares destrozadas. Los miocitos, por ende, no llevan la arquitectura propia de ellos. ¿Okay? En algunas ocasiones, si tenemos la oportunidad, pues nos podemos apoyar en el laboratorio. ¿Y qué es lo que se observó aquí? Que tanto el selenio como la vitamina E estaban bajos. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da una deficiencia de vitamina E y o selenio, o mejor conocido como músculo blanco. ¿Ok? La mineralización de las fibras musculares no siempre está presente en casos de miogeneración nutricional en potros. ¿Ok? Una foto también muy bonita, un caballo tordo. Este fue un potro, pura sangre, de 1 año de edad. Presentó cólico de aproximadamente 3 horas. Estaba alimentado con concentrado y alfalfa 2 veces por día. Fue desparasitado con ivermectinas y posteriormente con febendazol. Membranas mucosas ictéricas, heces secas en la región perianal y existían anormalidades en la química sanguínea. También había una fuerte de fibrinógeno y de neutrófilos. ¿Okay? Se realizó una intubación gástrica, no hubo reflujo, se obtuvo líquido turbo mediante abdominocentesis y lo que pudimos encontrar es de que existía un 98% de neutrófilos. Por cuestiones económicas se decidió la eutanasia. ¿Ok? Y lo que se observa es de que existe aproximadamente en el ciego una masa de aproximadamente 14 centímetros. ¿Ok? Y lo más importante o lo más significativo es de que en la superficie de la mucosa estaba engrosada con edema y presencia de manchas oscuras. ¿Ok? Y lo que vemos ahí es una infestación total, plena, parasitaria. Al corte, lo que nosotros vamos a ver pues son mucosas totalmente dañadas, con pérdida del epitelio y una congestión. Diferenciar muy bien cuando estamos hablando de una congestión o una hemorragia, que son cosas muy distintas. ¿Ok? Y lo que vamos a ver es que entre las vellosidades intestinales existe la presencia de estas larvas y por ende un infiltrado linfoplasmocitario y eosinofílico. ¿Ok? Y lo que nosotros vamos a encontrar son larvas de ciatostoma, larvas muy grandes, y ¿qué es lo que, por ende, qué es lo que va a pasar? Pues de que el animal va a empezar a tener problemas de anemia, el
el heno, el pienso o el concentrado que vaya a consumir, pues obviamente no tendrá el mismo, así como entra, así saldrá, y las cuestiones nutricionales se verán totalmente afectadas. ¿Ok? Diagnóstico micro, pues abundantes larvas de ciatostomas que se observan bastante bien en lo que es la parte superficial de las vellosidades intestinales. ¿Ok? Presentó también colitis, histocítica y linfoplasmocitaria, difusa, moderada y de origen parasitario. Otra foto también muy bonita de las diferentes patologías podales que pueda haber en los equinos. Esta fue una hembra cuarto de milla de 5 años de edad que presentó lesiones ulcerativas en piel en la línea media de aproximadamente 15 centímetros. El diagnóstico micro era una masa de tejido conectivo fibrosa muy bien delimitada y se observaron eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas y un foco de necrosis coagulativa en el interior. ¿Y qué es lo que marcó ahí? Que encontramos hifas. Y el diagnóstico morfológico se dio como una dermatitis crónica, ulcerativa y fibrótica con granulomas gaseosos multifocales e hifas. Es un problema de hongos. ¿Ok? Macroscópicamente lo que vamos a observar pues es esto, ¿no? Una masa muy bien delimitada por tejido conectivo, sin embargo una congestión y hemorragia, y presentamos unas calcificaciones calcificaciones en su interior de aproximadamente 1 milímetro. Y esto es lo que vamos a ver en una lesión típica y característica por problema de hifas, por problema de hongos, una necrosis coagulativa. Ahora, lo que vamos a ver es precisamente estas hifas, que las vamos a ver de una tonalidad más oscura, y en la parte de abajo también las vamos a observar, muy típicas y características. O el ojo de un patólogo es como todos, con la técnica se va viendo, y a lo mejor personas que no están tan habituadas al microscopio no ven lo que uno está viendo, y pasa exactamente lo mismo cuando en ocasiones nos toca trabajar con un cirujano o nos toca trabajar con un odontólogo, pues nosotros no vemos cosas que para ellos son claras. Sin embargo, pues cada uno tiene más habilidad en algunas cosas. ¿Ok? Y mediante la atención de Grocott, pues nos vamos a justificar y vamos a dar por hecho de que es un problema de hifas típico y característico. ¿Ok? Esta fue una yegua pura sangre de 13 años que radiográficamente, presentaba un abultamiento en la mandíbula. ¿Ok? Posteriormente se hizo el estudio radiológico. En la mandíbula derecha, o en la rama de la mandíbula derecha, se expande con una masa esférica de 8 por 8, muy bien delimitada. Al corte, lo que vamos a ver es una lisis ósea, una mineralización y una cavitación. ¿Ok? Macroscópicamente, esto es lo que vamos a observar. Histológicamente, observamos un problema de otro tipo de neoplasia, ¿ok? Que aborda al hueso con tejido de neoformación, con este tipo de células típicas y características de un proceso oncológico. Igual lo que vamos a ver son células mitóticas, ¿ok? Células neoplásicas se alcanzan a ver en estas imágenes, y son las típicas y características de un proceso neoplásico. Se realizó una inmunohistoquímica mediante bimentina para poder ver qué tanto por ciento de las células eran neoplásicas. ¿Ok? Y lo que nosotros observamos pues es esto, de que existe un predominio muy importante de células neoplásicas. ¿Ok?
Este otro es un macho castrado de 10 años de edad con problemas neurológicos, ataxia, anormalidades en la marcha, pérdida de equilibrio y se diagnosticó como una mieloencefalitis protozoaria equina. Antes, 8 meses antes. A pesar del tratamiento médico, los signos siguieron y este animal terminó por eutanasiarse. Lesiones microscópicas, células inflamatorias presentes, histocitos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, obviamente edema irregular, hemorragias, macrófagos y células plasmáticas binucleadas y citomegálicas. Pues, ¿qué nos está diciendo ahí? Que posiblemente también otro proceso neuronal. ¿Ok? Al diagnóstico morfológico vemos un granuloma de colesterol, ventrículos laterales derecho e izquierdo y la condición de un granuloma de colesterol. La imagen que vamos a ver, si está el doctor Jairo, yo creo que él trabaja también mucho con pequeñas especies y seguramente a lo mejor lo habrá visto. Bueno, es una imagen muy bonita. Este caso demuestra la situación de que a veces es de una forma desconcertante el saber o el pensar de que nosotros damos un diagnóstico y no es así. Es por ello que siempre hay que ahondar mucho, lo que les había comentado, porque si no hubiéramos hecho o si no se hubiese hecho esa necropsia, lo hubiéramos dado como una encefalitis protozoaria sin abrir al animal. ¿Ok? Entonces, macroscópicamente lo que vamos a ver es esto. Al corte, estas son las lesiones típicas y características por colesterol. Muy acentuado. ¿Ok? Esto es con un infiltrado también linfoplasmocitario, muy típico y muy característico. ¿Ok? Un granuloma de colesterol compuesto por colágeno maduro, grandes cantidades de macrófagos, células gigantes multinucleadas, que también son típicas y características. Sin embargo, estas estriaciones son las más representativas. Ojo, cabe mencionar que también este tipo de estriaciones las podemos ver como artefactos en tejidos que han sido congelados. Esto, ya vamos a terminar. Esto fue una hembra pura sangre de un mes de edad. Ojo, un mes. Presentaba una conjuntiva, esclera, tejido adiposo ictéricos, hígado aumentado de tamaño y musculatura pálida. ¿Ok? El diagnóstico micro, había focos de neutrófilos degenerados, macrófagos que rodean los hepatocitos y detritus celulares. Se diagnosticó como una hepatitis severa, aguda, multifocal coalescente, con bacilos intralesionales y éstasis biliar moderada, típica y característica de la enfermedad de Tisser o por bacilos piliformis. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a encontrar, esta es la coloración pálida típica de este tipo de padecimiento, ¿ok? Por este tipo de bacilos. ¿Ok? Al corte, lo que vamos a encontrar, pues, son estas áreas obviamente más pálidas, y vemos también que los conductos biliares se ven dilatados. ¿Ok? Al corte, esta es una imagen de pocos aumentos y vemos que la arquitectura no está absolutamente nada bien y la tinción o la coloración no está homogénea, y obviamente esto no lo da por el tipo de lesiones que hay. Y lo que vamos a encontrar aquí, pues es eso. En la parte central vemos una arquitectura totalmente devastada de los hepatocitos con células inflamatorias, y en la parte de abajo sí alcanzamos a ver algunos hepatocitos aparentemente normal. ¿Ok?
Y en esta parte, en esta lesión, es donde vamos a encontrar en la parte central los bacilos. ¿Ok? Ahora, en esta foto, si ustedes agudizan un poquito más la vista, en los hepatocitos o muy cerca del citoplasma, los hepatocitos, vamos a ver estos bacilos que son muy típicos y muy característicos. ¿Ok? Y para poder realizar confirmar esta lesión, pues nos podemos apoyar en una tinción argéntica. Y lo que vamos a encontrar son estos bacilos. Este fue otro macho equino, 1/4 de milla, castrado, y presentaba autolisis por cuestiones de postmortem. ¿Ok? Entonces se hizo la necropsia a posteriori. Se encontraban pulmones de una coloración verde oscura, típica y característica de procesos líticos, ¿ok? En saco pericárdico, aproximadamente 200 mililitros de un líquido amarillo oscuro. En corazón, una coloración pálida en miocardio. Hígado levemente firme. Riñones, existían hemorragias subcapsulares en ambos. Y en estómago, engrosado e hiperémico, y la orina clara y amarilla. Edema moderado en miembros anteriores y miembros posteriores. Y nosotros lo que vamos a ver en miocardio son pérdida de la arquitectura de los miocitos en el corazón, necrosis, una degeneración total, pérdida de las estrías, fragmentación, vacuolización, pignosis y cariolisis. Y este tipo de lesiones que podemos encontrar aquí son típicas y características, que lo sepan, por clenbuterol. Ojo, recordar que este principio activo en algunas ocasiones se utiliza como un hiperventilador o para problemas o para cuestiones respiratorias. Sin embargo, cuando se hace un uso indebido de estos principios activos, pues pasa lo que pasa. Y estas son las lesiones típicas y características por el abuso excesivo de clenbuterol. Ya vamos a terminar. Una hembra, warm blood, de 11 años, presentó fiebre, depresión, anorexia, y macroscópicamente estaba todo normal. Sin embargo, microscópicamente presentó una astrogliosis generalizada severa y activación de la microglia, degeneración neuronal y axonal. No se detectaron cuerpos de inclusión acidófilos, y el presunto diagnóstico fue una polioencefalomielitis, meningitis no purulenta, multifocal, subaguda, moderada. ¿Ok? Entonces, microscópicamente se dio como una encefalitis no supurativa con manguitos perivasculares, células mononucleares, gliosis y neurofagia. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales. Virus occidental del Nilo, virus de la encefalitis japonesa, encefalitis del Valle de Murray, encefalitis de San Luis equina, encefalitis equina occidental, oriental, encefalitis equina venezolana, mielitis protozoaria equina, herpes virus tipo 1. Recordar también que, recordar que hace relativamente poco, que son 1 año, 2 años, en Colombia hubo un problema fuerte de encefalopatía, y fue, creo que por encefalitis equina venezolana, si no mal recuerdo. ¿Ok? Entonces, microscópicamente lo que vamos a ver son los espacios de Virchow-Robin en expansión, con gran número de linfocitos, células plasmáticas y típicos manguitos perivasculares, ¿ok? Propios de los histiositios. ¿Ok? Lo que vamos a observar también es una gliosis generalizada con nódulos gliales multifocales
rodeando neuronas necróticas. ¿Okay? Esto, lo que vemos ahí en la parte un poco más arriba de la flecha, pues es una neurona totalmente degenerada. ¿Okay? Ya vamos a terminar, nos falta mucho. Macho, warm blood, también. Tranquilo, doctor, no hay problema por el tiempo. Ok, de 9 años de edad, presentaba cojera leve del miembro anterior derecho y del miembro posterior izquierdo y dolor en el tendón flexor digital superficial. Mostró también una intensa actividad focal del húmero distal derecho en la radiografía, mostrando una radiopacidad muy cerca del canal vascular. ¿Ok? Macroscópicamente se dio como una tendinitis crónica del flexor digital superficial del miembro posterior derecho, lesiones en húmero distal derecho y al cortar el hueso vamos a ver trabéculas y una densidad en la cavidad medular en el tercio posterior en metadiafisiario del húmero. Y una descripción micro es una compactación normal del hueso lamelar, el cual se llama lamelar cuando es en forma el hueso cortical y el esponjoso. ¿Ok? Entonces, se cortó este hueso por la parte, un corte sagital, y lo que vamos a ver es estas trabéculas que son típicas y características de una enfermedad que se va a mencionar ahora, y a mayores aumentos pues vemos este crecimiento o sobrecrecimiento de tejido esponjoso en la parte interna o en la parte medular del hueso. ¿Okay? Histológicamente se ve una densidad medular y una proliferación extensiva del tejido óseo, y la etiología y la patogénesis de las pueden causar fracturas por estrés. Se menciona que puede causar fracturas por estrés, y esta es la zona típica o con las lesiones características en un corte histológico por hueso. Este tipo de crecimiento óseo idiopático, ojo, es idiopático, no neoplásico, en cavidad medular, sugiere lesiones por enostosis, el cual la enostosis es una excrescencia ósea, que es el hueso compacto, que se desarrolla dentro de la cavidad medular. Esto es una hembra pura sangre inglés de 10 años, con una signología de mieloencefalitis protozoaria equina, otro caso, posteriormente neumonía. Pérdida de peso progresiva, caquexia, se eutanasió debido a la continuidad del mal estado que presentaba la yegua. En los lóbulos pulmonares difusamente firmes, ganglios mesentéricos aumentados de tamaños y firmes, las lesiones micro, áreas multifocales de fibrosis, infiltrado linfoplasmocitario, una hiperplasia de neumocitos tipo 2, y se diagnosticó como una neumonía intersticial fibrosante con cuerpos de inclusión intranucleares típicos y característicos de herpes virus tipo 5. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este corte, pues son precisamente las células de neoformación. ¿Ok? Vemos algunas células también, perdón, este no lo marqué, perdón. Vemos algunas células mitóticas y la proliferación de linfocitos. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer típico y característico, pues las células neoplásicas y las mitosis. ¿Ok? Y como un recordatorio de los tipos de alfa herpes virus que podemos encontrar en medicina veterinaria, pues encontramos en equinos el 1, el 3, el 4,
El 1 nos va a causar abortos, mortalidad en potros, neumonías y problemas neumonales. El 3, un exantema coital. El 4 nos va a provocar una rinoneumonitis. En bovinos existe la IBR, ¿ok? Y que nos va a causar una vulvovaginitis, diarrea viral bovina. El tipo 2, que también nos va a causar problemas. Igual, en cerdos, la enfermedad de Aujesky, ¿ok? En perros nos va a causar también neumonías, el CHB1, neumonías, hepatitis. En felinos, la rinotraquitis infecciosa felina. En pollos, la laringotraquitis infecciosa. Igual en aves, la enfermedad de Marek. En patos, la enteritis viral. Y en simios nos va a causar también algunas enfermedades este tipo de virus. ¿Okay? Esta es una yegua de 6 semanas de edad, 5 días de cojera, artritis, artritis séptica de la articulación coxofemoral y aproximadamente una descripción macroscópica, 50% del cartílago de la cabeza femoral derecha ulcerado. ¿Ok? Y esto son unas imágenes típicas y características de una superficie endocondral, o sea, en la superficie de un hueso, de problemas de osteocondrosis. Es recordar que en equinos la osteocondrosis es el pan de todos los días y no los vamos a encontrar muy frecuentemente este tipo de lesiones, que es una pérdida de continuidad de cartílago en la superficie articular. Ok, este último creo, macho castrado, igual, cuarto de milla, 3 años de edad, masa subcutánea firme en la articulación húmero-radial, diagnóstico micro, una arquitectura muscular marcadamente distorsionada, con masas nodulares irregulares, ¿ok? Y encontramos también una fibras musculares no en la dirección correcta y con algunas vacuolizaciones también vamos a ver, y degeneración de los miocitos. Y esto se dio como un pseudotumor compatible con una miositis focal. ¿Okay? Macroscópicamente lo que podemos observar es esto en la articulación que le habíamos dado, miembro anterior derecho, sin embargo no presentaba, este animal no se sacrificó, solamente se hizo biopsia, pero lesiones que no nos van a que no nos va a complicar o no le va a complicar la locomoción al animal o que no le va a traer mayor repercusión en su actividad zootécnica. ¿Ok? Sin embargo, cabe recordar que es una lesión muy delimitada, se hizo una biopsia y lo que encontramos son pequeñas vacuolizaciones y fibras musculares con pérdida de la arquitectura, muy características por este tipo de enfermedad o de una neoenfermedad. ¿Okay? Igual vemos los miocitos, como algunos núcleos presentaban alguna epignosis, sin embargo en algunas otras áreas vemos el infiltrado linfoplasmocitario, vemos una destrucción de las fibras musculares, en la parte derecha, esa sangre que se puede observar ahí es simplemente a la hora de realizar la biopsia. ¿Okay? Tener en cuenta mucho cuidado, por favor, con los caballos, son seres sintientes, hay que tenerlos muy apapachados, cuidarlos mucho. Recordar que de ellos son una especie muy linda, muy hermosa y lamentablemente la gente abusa de ellos y no les da el trato propio o adecuado. ¿Ok? En algunas ocasiones el herraje que se tiene no es el idóneo. Vean el desgaste que se tiene de estas cerraduras y que prácticamente se quitaron porque se tenían que quitar, pero están totalmente dañadas. Y esto que nos
qué nos va a decir? Pues yo lo traslapo a nosotros cuando utilizamos zapatos, utilizamos tenis, tenemos un desgaste anormal más de lo debido, pues nosotros tenemos un problema de ortopedia. Entonces, en alguna extremidad o en alguna pierna de nosotros, pues no está bien, nos apoyamos mal, cargamos más el peso en un sitio, tenemos dolores de cadera, nos fatigamos rápidamente. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor no utilizamos el calzado adecuado o porque realmente tenemos un problema ortopédico. Y el que nosotros querramos poner, en algunas ocasiones, o se menciona, de que queremos poner el caballo en la herradura, no la herradura en el caballo. Y pasa lo mismo con nosotros. Uno, por más que el zapato o el tenis, la bota, sea muy bonita y no me queda, pues no tengo por qué ponérmela. Pero hay veces que me la pongo, aunque traiga los dedos encogidos, pero así me voy a la fiesta. Y posteriormente pasa lo que pasa. Y en esta otra imagen lo que vamos a encontrar, pues bolsas de plástico, pedazos de yute, de fibras, y hay que tener muchísimo cuidado con todos los animales, no solamente con los equinos, con los bovinos, con los perros, con los gatos, absolutamente con todos, y darles pues el adecuado cuidado a cada uno de ellos. Agradecer mucho a Colombia, que es un país que yo quiero muchísimo, y como parte representativa pues está el caballo criollo colombiano, y por nuestra parte pues tenemos el caballo de raza azteca. Muchísimas gracias y a la orden. Pues doctor, gracias a usted por esta excelente conferencia, los mejores comentarios en el chat, muy amena además, o sea, se pasa el tiempo y nos da uno cuenta de que está en una conferencia y muy interesante además para este gremio que es tan apetecido y que tiene tantos seguidores dentro de nuestra zona cafetera. Me parece que es fundamental este tipo de trabajos y conocer este tipo de experiencias para los profesionales del sector y que puedan acceder a ellos. Vamos a dar paso, doctor, a las preguntas. Si le parece bien, ¿me está escuchando bien, doctor? Adelante. Perfecto. Doctor Andrea nos pregunta, primero felicita por la clase y pregunta, ¿qué agente es más frecuente cuando existe neumonía intersticial? Existe una neumonía intersticial. Primero, vamos a decantarnos por problemas bacterianos, ¿ok? Sin embargo, si no se tiene un adecuado uso de las vacunas, podemos tener problemas, como les había comentado, por herpes virus o problemas de Rhodococcus, también muy importante. Yo creo que Rhodococcus es un problema muy importante. Problemas también con estafilococos. Son problemas muy recurrentes. Y tener en cuenta que dice un dicho en México, más vale prevenir que lamentar. Si no vacunamos, al rato vienen los dolores de cabeza y vienen las lágrimas. Entonces es preferible vacunar, tener una caballeriza aireada. Me refiero a que la cama que se le cambie cuando orina y cuando defeca el caballo, pues se le dé vuelta o se cambie, porque si no nos va a causar problemas. Entonces yo creo que los problemas parasitorios, bacterianos son principales. Perfecto. Doctor, también Andrea nos dice, ¿qué pauta de desparasitación recomienda? Pues primero, tenemos, yo creo que la mala costumbre en algunas ocasiones, cuando no somos médicos y nos queremos ahorrar, desgraciadamente, nos queremos ahorrar al veterinario, vamos al sitio donde venden estos desparasitantes y nos dan X porque es el mejor, porque es el más barato o porque todo el mundo se lleva o porque es el de moda. Lo ideal, primero, es hacer una recolección de heces,
hacer un coproparasitológico y en base a eso yo sabré o le pediré de favor a mi veterinario cuál es el principio activo que debo de utilizar. Porque la ivermectina, que yo creo que también se utiliza en Colombia, es que se utiliza, pero hasta en la sopa, se utiliza en todos lados. Y lo que estamos haciendo es crear resistencia. Entonces, vamos a utilizar ivermectina cuando sea necesario, cuando tengamos un problema de ectoparásitos y de endoparásitos. Pero, sin embargo, vamos a irnos por otras sales para poder, otras pastas, como se dice en Colombia, que sean diferentes, como el vendasol, febendazol, tiabendazol, pirantel, praziquantel, dependiendo el parásito propio de la región. Porque estoy seguro de que a lo mejor caballos que están en Pasto, en la parte sur de Colombia, o que están en el eje cafetero, o que están en Santander, no son los mismos parásitos en estas áreas. Claro que sí, doctor, y eso lo hemos visto mucho en campo, lo que usted está diciendo. El producto va a un almacén agropecuario o por recomendación de otro productor toma un desparasitante y hace un tratamiento sin tener en cuenta la visita médica de un profesional. Eso se ve mucho en el campo. Claro. Ok, doctor, seguimos. La doctora Carolina Mejía. ¿Me está escuchando bien, doctor? Sí. Perfecto. La doctora Carolina Mejía pregunta, primero pues da muchas gracias por la conferencia y pregunta, ¿qué características macroscópicas tiene el coleasteaomina? Y la otra pregunta, bueno, primero esa para que demos paso a esa, doctor. Repito, ¿qué características macroscópicas tiene el coleosteatoma? Perdón. Un colestatoma. Ajá. Ok, mira, de esos casos realmente no he visto muchos y no te podría decir eso por libro. Será porque no he tenido yo la oportunidad de verlos. Ok. Doctor, y ella nos pregunta además, con respecto al alfa hepervirus, si ha tenido alguna experiencia con el hepervirus bovino 5 y cuál produce meningoencefalitis viral con Encefalomalacia. encefalomalacia. Pues, vimos ahora que vimos dos casos, herpes virus 1 y herpes virus 4 en estas áreas. Entonces, sí es muy importante, depende de la zona geográfica. Me tocó también estar de visita, bueno, más bien de vivir en otro país bastante tiempo, y los problemas por herpes virus tipo 4, tipo 1, eran muchos, porque eran yeguas de un alto valor de un alto valor económico y de una buena sangre, y obviamente el propietario se estaba frotando ya las manos para ese posible potro, y en el último tercio de gestación y a 5 días de un parto normal, la yegua abortaba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nunca se había realizado una vacunación contra herpes virus tipo 1, ¿ok? Y en caso de bovinos no he tenido yo la oportunidad de verlos físicamente. Me ha llegado algún caso, pero solamente para verlos microscópicamente. Ok, doctor, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta y es, ¿cuál es la mayor dificultad en la toma de muestras para determinar intoxicaciones? Bueno, primero, hay que el riesgo para tomarla no es tanto. Una cosa que podemos hacer también es un lavado gástrico. Obviamente depende a la signología que esté presentando el caballo. Se sondea vía nasogástrica para poder recolectar posiblemente parte del contenido gástrico y ver el tipo de pastura, obviamente a lo mejor que hay,
o si son animales que están pastando al aire libre. Recordar que algunas veces en unas áreas llega a haber la presencia de algunos metales pesados. No sé si lo haya en Colombia, pero en España sí me tocó ver algunos casos de saturnismo de unas vacas porque estaban pastando en algunos sitios donde antiguamente eran explotados como minas y había gran cantidad de plomo en el suelo y animales que presentan signos nerviosos, convulsiones. Entonces, bueno, el problema no hay mayor, más que yo creo que en dado caso de que se necesite tomar ese reflujo gástrico, o si no, depende el tipo de toxoide, de toxina que se cree, pues una muestra de sangre. Okay. Doctor, para darle paso siguiente al doctor John Jairo Betancur, coordinador de nuestra granja, de nuestra clínica veterinaria, tengo por acá la última pregunta de nuestros asistentes, en donde él nos cuenta una historia de la siguiente manera. Un potrillo de sangre pura de carreras de 3 meses de edad, una mañana empezó a manifestar opistotonos. A los pocos minutos convulsionó, alcancé a darle diazepam, suministrarle diazepam y empezó a hidratarlo. Desafortunadamente falleció, no se pudo enviar las muestras a la histopatología por cuestión monetaria y esto fue de un grupo de 50 potrillos, el único que manifestó esta patología. ¿Le resulta indicativo alguna patología en especial? Pues mira, algunos casos son difíciles y más cuando están en una manada, por decirlo así, o una yeguada donde están tantos potros de solamente que uno se ve afectado, posiblemente la causa única y por un trastorno circulatorio posiblemente, porque si otros no lo presentan, pues complicado. Si todo el mundo está pastando por ahí y todo el mundo orina, defeca y come ahí, posiblemente yo lo pueda ver más como un problema circulatorio, que haya tenido por ahí alguna cuestión. Ok. Doctor, nuestra otra pregunta del docente Jorge Mario, ya para darle paso a John Jairo, el doctor John Jairo, nos pregunta, ¿el ambroneamiasis es común en México? En la zona del eje cafetero se está encontrando con frecuencia en los últimos años. ¿Cuál es la manera adecuada para su diagnóstico y tratamiento? El abronema, sí hay algunos casos y más en algunas áreas o en algunas zonas de los departamentos que están en el trópico, se llegan a presentar este tipo de cuestiones de abronemiasis. Y bueno, lo que se puede hacer primero, hacer una muestra representativa y el proceso que se puede o que se recomienda hacer, pues es quirúrgico. Otra cosa, tuve un muy buen amigo que me comentó que lo puede hacer por criptocirugía, con criocirugía, perdón, con nitrógeno líquido, y dice que le funciona bastante bien. Ok, doctor, pues muchas gracias por responder estas inquietudes. Un agradecimiento muy especial a todos los participantes, a quienes estuvieron con nosotros. Voy a darle paso al doctor John Jairo Betancur, que además también me escribe por allí que tiene algunos interrogantes, pero también para extender el saludo desde la unidad y la clínica veterinaria. Doctor John Jairo. Momento. Ya lo veo y no lo escucho, pero ya lo veo. Ya, doctor. ¿Qué tal, doctor? Gusto verlo. Jairo, qué gusto. Un abrazo. Verlo. Primero que todo, quiero darle un agradecimiento especial al doctor Jaime Andrés Betancur, que nos trae tan buenas conferencias, tan buena calidad. Ha hecho un trabajo maravilloso ahora en esta situación COVID. Un abrazo a usted grande, doctor Urso, al doctor José y a nuestro compatriota, colega con el que tuve el gran honor de estudiar mi formación de pregrado, a Conis Mar, que ya come tacos y ya toma tequila, ¿no?
Ya, Entonces, ya. el buen amigo Conix también. Un abrazo, sí, Y a claro. Jaime, yo también tengo el gusto de conocerlo, por supuesto. Sí, sí, entonces tiene ese gusto, tengo un abrazo muy grande. Bueno, doctor, pues desde la unidad didáctica, un abrazo muy grande a todo el equipo médico, lo esperamos de nuevo. Y tengo una pregunta muy concreta que no se raya como en lo legal. Nosotros que somos directores de unidades didácticas y hospitales, igual sale para los veterinarios que manejan criaderos, etcétera, tanto de grandes como pequeños nos ronda. En Colombia, al menos en Colombia, un veterinario con matrícula profesional realiza las necropsias. Es más, yo diría que el 90% la realizamos o la realizan tanto en grandes animales como en pequeños médicos veterinarios o médicos veterinarios o tecnistas con matrícula profesional. Yo pienso que la necropsia, en Colombia la necropsia, digamos, de tipo de seguros con respecto a bovinos, equinos o caninos de alto valor con aseguradoras, yo me atrevería a decir que, digamos, son muy pocas, o se dan en el sentido de que muy pocos veterinarios tienen el requisito de ser patólogos. Yo le doy un ejemplo, en el eje cafetero, yo creo que médicos veterinarios, patólogos veterinarios, creo que no habrán dos o tres. El doctor Pedraza, y que conozco yo, y bueno, no sé otros, quizás otros dos, no creo que existan más. En Colombia son muy pocos. La pregunta es directa. En México, todas las necropsias, para ser legales, las tiene que realizar un médico veterinario patólogo. Me refiero, médico veterinario, patólogo veterinario. En Colombia, como te digo, doctor Urso, no existe, no abundan los médicos veterinarios patólogos veterinarios. Sí los hay, la mayoría están en la academia, pero no es el pan de cada día para hacer necropsia. Entonces es como mi gran interrogante, ¿cómo manejan esa situación en México? Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo, doctor Jairo. Gracias. Pues yo te voy a poner ejemplos muy, muy claros. Yo creo que me conoces. Cuando se trata de realizar alguna necropsia en bovinos o en equinos, voy y la hago. Pero cuando por X o por Y circunstancias se tiene que hacer de un perro, yo mejor prefiero remitirlo a algún colega veterinario patólogo que sepa de perros y lo remito con él. ¿Por qué? Porque mi especialidad ha sido trabajar con caballos y con bovinos. Entonces, sí, para que tenga ese peso específico aquí en México existe el colegio, existe la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios. Entonces, existe una de ellas que es la de patólogos veterinarios y dentro de ellos hay o habemos especialistas en una especie. Y obviamente por el tiempo no pude poner un vídeo, pero hay dos vídeos muy buenos. Uno de un caballo mexicano que era de un cantante de rancheras, que este hombre se llama Cheque Peña o Ezequiel Peña, y en una presentación de él tiene un caballo tordo y él está cantando y el caballo parece que lo desconectan porque se cae de una forma espectacular y empieza a patalear y la causa de muerte fue por una ruptura del arco aórtico. Entonces la muerte es muy espectacular. Ahora, si no se sabe realizar o interpretar una necropsia adecuada, pues sí puede haber problemas legales, siempre y cuando ese caballo esté asegurado. Si no, es un diagnóstico que se hace en campo, pero lo sabe usted y lo sabe Jaime y lo sé yo y lo sabe Erika y se queda en un diagnóstico entre amigos porque no tiene ese valor de diagnóstico porque no está plasmado en un papel por una institución universitaria posiblemente o por un diagnóstico o por un laboratorio acreditado de patología que diga, bueno, el laboratorio X me firmó de que la causa de muerte de mi perro, de mi gato, de mi caballo, de mi vaca, pues fue por distemper o fue por rinoneumonitis o fue por Klebsiella o por parvovirus o por algo. Entonces, pero si no, si la hace algún otro colega, bien, la hace, la puede interpretar, pero si no está colegiado o no está adscrito a una institución universitaria, no tiene tanto peso.
No, no le escucho. Gracias, doctor Urso. Mi pregunta directa es a que si el requisito sine qua non es que tenga que ser médico veterinario patólogo. Sí, yo creo que sí. Ok, porque en Colombia existe, digamos, ahí tenemos un vacío muy grande. Apenas ahora está surgiendo algunas luces. Me decía un colega que la parte de medicina veterinaria forense están empezando con la situación, es algo muy nuevo, pero en Colombia aún no está, no tiene el peso legal ante Convescol, que es la asociación, el colegio que nos rige a nosotros, los veterinarios en Colombia. Entonces, por eso le hacía la pregunta, porque creo que para nosotros desde el punto de vista legal es muy importante. En Colombia hay ese vacío legal aún Sí, respecto a esa autorización. Sí. eso yo creo que es muy importante para todos, porque esta cuestión del bienestar animal y está muy fuerte a nivel mundial. Y obviamente yo creo que la legislación en todo el mundo debe de haber unos reajustes. ¿Por qué? Porque el día de mañana te puede llegar a ti un caso de un perro o de un caballo, de un gato que fue apuñalado o que fue ahogado o que fue balaceado o que fue con un machete le dieron. ¿Y cómo interpretas tú eso? O a quién, ok, tú haces y dices, sí, fue un disparo, ¿y ahora qué pasa? ¿Dónde se queda? Dice, sí, fue un disparo. Y tú le vas a decir a la señora, pues su perro fue por un machetazo o fue por un puñal que le clavaron. Va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a dónde? ¿Me entiendes? Si es, Muchas, si es, si es esa cuestión, ese vacío, yo creo claro, que claro. también aquí en México, porque va a pasar ese momento y con la cuestión de las demandas y esto, y con algunas asociaciones que son muy en pro de los animales, pues no se puede, no se puede quedar ese caso así, impune. Muchas gracias, doctor Urso. Un abrazo muy grande desde Colombia. Gracias, doctor Jairo, muchísimas gracias. Doctor Ok, Jaime, gracias. no, usted, doctor John Jairo, muchas gracias por siempre estar tan conectado con nosotros y el apoyo siempre. Doctor, quiero darle paso a nuestro docente de grandes animales, el doctor Fernando Meneses, que está por acá, quiere hacer algún comentario, entonces voy a darle paso a él para que ya finalicemos. ¿Me parece bien, doctor? Adelante. Perfecto. Doctor Meneses, estamos con usted en este momento. Listo, ¿sí me escuchan? Sí, lo escucho Perfectamente. perfecto. Ok, perfecto, ahí estamos, es que preciso estamos saliendo del trabajo. Ya estamos en cámara, también lo estamos viendo, doctor. Perfecto. Bueno, señor, sí, señor, por eso estábamos acá. Bueno, doctor, un saludo, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Me Gracias. conecté un poquito tarde. Tengo dos inquietudes. Bueno, precisamente en esta semana tuvimos un accidente con un animal, ¿sí? Un caballo silla argentina. Se le, se le recetó fenilbutazona, 10 centímetros intravenoso. Al caballo se lo aplica el enfermero y tan pronto él retira la jeringa, él dice que de pronto pudo haber sido la última porción, cree que se pudo haber extravasado. El caballo hizo una reacción muy violenta, pues afortunadamente ellos lo pudieron estabilizar hasta que llegamos, el caballo no murió. Pero entonces quedamos en la discusión, porque es un caballo, aquí entre nosotros, un caballo oficial, y entonces estaban justificando que eso pudo haber sido medicamento que se fue vía arterial, que suele ocurrir, o que fue una reacción alérgica. Y porque después de haber recuperado el animal, ya cuando lo estabilizamos, lo estábamos evaluando, el animal tenía al parecer una condición cardíaca preexistente, se le encontraba un soplo de válvula mitral ya después de haberlo evaluado. Entonces, a mí la pregunta es, bueno, ¿pudo haber sido una reacción alérgica a la fenilbutazona? ¿Pudo haberse tratado de que se extravasó y llegó algo de líquido de fenilbutazona arterial al cerebro? ¿O se trató de una condición preexistente y coincidieron los eventos? Bueno, sí, es un evento, más bien es un caso muy interesante y muy bonito, porque se conjuntaron ahí una cuestión de un problema cardíaco y yo creo que la persona a lo mejor que canalizó al caballo,
pudo haber sido poco probable de que haya entrado en alguna vena. Ahora, de que haya entrado en yugular, que por lo regular es donde se hace o donde se administran los medicamentos, supongo que este medicamento al realizar este viaje entrará a corazón y posiblemente por ese fallo cardíaco que tenga, posiblemente ahí fue donde haya detonado la fenilbutasona y haya causado este mal trago ahí a los demás colegas. Ahora también si el animal orinó sin problema, con una coloración normal y un volumen normal, yo se lo atribuyo más al medicamento que haya sido cuando pasó por corazón y haya causado esta situación. Sí, eso mismo pensaba yo, pero digamos, en defensa de mi enfermero, que es mi enfermero, una persona que lleva mucho tiempo trabajando conmigo, cerca de 7 años, y le decía, no, es que no pudo haber llegado, pues, digamos, en caso que hubiera ocurrido, digamos, accidentalmente, que se dice que puede pasarse a carótida y llegar a cerebro, le decía, el animal no se hubiera recuperado, el animal se levantó, duró un poco aturdido un tiempo, al tiempo ya orinó normal, estuvo pues adolorido por el trauma, pues un caballo de 600 kilos en el piso con unos intentos de incorporarse, bueno, una cosa muy espectacular. Pero yo le decía que eso, que haya ido a la arteria directamente, no creo. Pienso yo en mi poca experiencia que llevo. Yo creo que Pero fue más se lo atribuía a la falla cardíaca. a la falla cardíaca y en el momento en que realizó el viaje este medicamento y prácticamente pues detonó en corazón ahí y ahí fue cuando dio el golpe. Exacto. Entonces yo creo que lo ideal es pues hacer un estudio minucioso de este caballo, un estudio, una ecografía bien en condiciones, revisar muy bien el caballo y si tiene alguna persistencia más grave y si realiza alguna actividad deportiva, pues quitarlo de ahí Sí, porque si no, al jinete le puede pegar un susto y al dueño más. sí, no, estamos en ese proceso esta semana, vamos a darlo ya de baja por sanidad al caballo, lastimosamente es una yegua de muy buenas calidades, pero pues con ese antecedente debe salir, vamos a evitarnos ese problema. Ahora, Doctor, sí. señor. No, solamente descartar de que este problema que tenga la yegua no sea congénito o genético, porque si es una buena yegua, pues se puede quedar como vientre. Sí, Malo no, yo creo es, que esa yegua ya para vientre no lleva, porque fue una yegua que nos la enviaron del criadero precisamente, ya porque no sirvió para cría, no sabemos por qué condición, y la entregaron para remonta, para trabajo de campo. Entonces, pero bueno, es porque igual los animales salen a veces para donación, hay que saber cómo queda. sí. Entonces tenía otra inquietud. De pronto se me va en este momento a la memoria. Teniendo en cuenta la falla cardíaca, ¿qué pruebas podríamos mandar a hacer en sangre o suero o qué enzimas podríamos medir como para tener un soporte adicional aparte de la ecografía? Pues yo me iría solamente por la cuestión ecográfica. No sé si también una buena opción sería medir el fibrinógeno en el corazón y Creatinquinasa plaquetas. de pronto, ¿Perdón? creatinquinasa. La creatinina quinasa también puede ser una buena opción, yo creo. Pero sí ver este animal y si lo van a tener ahí, pues nada, hacer un estudio, un ecocardiograma, pues bastante exhausto para ver qué es lo que se encuentra por ahí. Listo, mi doctor. Esa era mi inquietud que me tenía pendiente. Me acabó de confirmar y vamos por el buen camino, me doy cuenta. Doctor, es usted muy amable, muy claro en su explicación. Le agradezco. Doctor Gracias, Jaime, que doctor. gusto saludarlo. Doctor John Jairo, igualmente. Un placer, doctor Meneses. Muchas gracias a usted por participar. Bueno, pues doctor Urso, muchas gracias de nuevo. Creo que ha sido una charla muy amena y sobre todo muy productiva para quienes están allí y manejan el tema.
gracias. UNISAR le extiende sus puertas, se las abre y le extiende la bienvenida siempre. Es su segunda universidad. Colombia también lo espera y ojalá podamos pasar todo esto para que nos reencontremos, aunque como hablábamos al principio, en medio de tanto, estos ejercicios pues han sido muy gratificantes porque permiten pues vernos y hablar y conocer lo que se está haciendo. Entonces, muchas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo, Jaime, al doctor también Fernando, al doctor John Jairo y a todos los asistentes virtuales que estuvieron aquí. A Erika también, muchas gracias y ha sido un gusto reencontrarnos virtualmente. El gusto es para nosotros, doctor, siempre. Muchas gracias, bendiciones para todos, gracias por estar conectados. Un feliz día o resto de día para todos. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todo Colombia. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, gracias. Un saludo especial para la rectora. Claro que sí. Okay. Al doctor Gastón y también al que está también como la doctora Lina y el doctor que está como coordinador de la licenciatura de veterinaria. Wilfredo, doctor Wilfredo. Y al doctor Wilfredo, claro que sí. Claro Buen que amigo sí. también. Claro Gracias, que sí. muchas gracias a todos. Nos vemos a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.